Buenas, bueno, vamos a tratar de articular dos temas que están relacionados con temas que venimos charlando. Uno de ellos tiene que ver con los mecanismos de defensa para el psicoanálisis, especialmente en los textos que venimos trabajando para Freud. Y también vamos a trabajar un texto que acaba de salir, está recién editado del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que se llama La sociedad paliativa. Estos textos son bastante interesantes porque tienen casi 100 años de diferencia entre sí y por eso, chiques, creo que puede servirles en esta clase que luego quedará grabada para que ustedes puedan trabajarla en el canal de YouTube, ¿sí? En general, lo que veníamos charlando en clase y lo que veníamos trabajando en cuanto al esquema freudiano, ese esquema que lo llamábamos esquema del peine, ese esquema que lo veníamos pensando como un esquema eh, disociado, un esquema dividido entre una parte consciente y otra parte inconsciente, un esquema que Freud lo plantea de una manera muy básica, pensado desde la física cuántica, dado que su mayor preocupación a inicios del siglo XX era que el psicoanálisis no fuera pensado como una ciencia, sino como filosofía. Ese era su pensamiento obsesivo, entre otros. En realidad, él va a utilizar conceptos como transferencia, como desplazamiento, como resistencia, conceptos de la física cuántica y también conceptos de la medicina como homeostasis, como mecanismos de defensa, que son claramente conceptos de la medicina. Esto tiene una explicación que les acabo de dar, que tiene que ver con quitar al psicoanálisis de una supuesta ideología filosófica o de una tendencia a pensarlo como una idea filosófica. Byung-Chul Han, en la actualidad, es un filósofo, como les contaba hace un rato, surcoreano. Está trabajando en Alemania, pero tiene en su pensamiento una mirada de la filosofía oriental, una mirada realmente interesante, una mirada donde no puede dejar de lado todo eso que en general en las escuelas no nos enseñan acerca de la filosofía oriental, sino que no podemos descuidar que nos enseñan filosofía occidental, que es la filosofía de los colonizadores. Entonces, hacer dialogar a Freud con Byung-Chul Han es algo interesante, porque es una manera de poder pensar a dos discursos que con los años de diferencia en algún punto se tocan y que son interesantes. Empecemos por Freud y empecemos por lo que veníamos charlando en clases y que ustedes, cuando vean esto diferido en el canal de YouTube o ahora, lo van a poder repensar. Freud va a tener una mirada muy interesante del ser humano, que es la mirada de que el ser humano va a ir desarrollándose en la medida en que puede enfrentarse con la angustia. Freud cree que el ser humano puede desarrollarse, que puede crecer y que puede construirse a medida que va creando mecanismos para enfrentar la angustia. La angustia es el equivalente al dolor en lo físico. Cuando algo en lo orgánico no funciona, duele. Cuando algo en lo psíquico no funciona, se genera la angustia. La angustia es inherente a la cultura.
La angustia es inherente a lo humano y la posibilidad de generar mecanismos para bajar la intensidad, amedrentar, minimizar la angustia es algo inherente al ser humano. Esos mecanismos para minimizar la angustia son los mecanismos de defensa que todos tenemos y que en general son mecanismos de defensa que desarrollamos para poder seguir viviendo a pesar de esa angustia que nos puede llegar a generar situaciones de la cultura. Generalmente esas situaciones de la cultura tienen que ver con deseos, tienen que ver con hechos que vivimos que no podemos realizar, con situaciones deseadas y situaciones que nos despiertan malestar. La angustia es un sentimiento, una emoción absolutamente humana y natural. Y los mecanismos para poder amedrentarla, disminuirla, también. Algunos de esos mecanismos son absolutamente cotidianos, pero ineficientes. ¿Qué quiere decir? Son mecanismos adaptativos, nos permiten seguir viviendo a pesar de esa angustia que va a perdurar. Son mecanismos de defensa. Esto quiere decir que nos defienden, son mecanismos que nos protegen momentáneamente contra ciertos conflictos que nos generan situaciones que nos angustian, pero nos defienden, no resuelven la angustia. Una cosa es defenderse y otra cosa es resolver. Son situaciones diferentes. Resolver un conflicto es vérsela con ese conflicto y poder encontrar estrategias de resolución. Para eso Freud plantea su técnica psicoanalítica, que es ir viéndoselas gradualmente con esos conflictos que generalmente no están tan visibles, sino que se encuentran en el inconsciente, como veníamos viendo en las clases. Vamos a enumerar algunos de los mecanismos de defensa que charlábamos en clases, que ustedes los han visto, los hemos explicado, pero no viene mal poder ir trabajándolos. La represión quizás es el mecanismo de defensa que más comentamos, es el mecanismo de defensa por excelencia que el psicoanálisis ha desarrollado más, porque se caracteriza por la capacidad de hacer olvidar o quitar intensidad de recuerdo a un episodio traumático. Recuerden que trauma en latín significa herida y por lo tanto, cuando alguien atraviesa una situación traumática, está herido. Y esa situación traumática, si es reprimida, se le quita intensidad. Y esa situación traumática pasa a ser olvidada o recordada parcialmente. Hago un paréntesis, recuerden que el método del psicoanálisis, llamado asociación libre, consiste en decirle a un paciente que diga lo que se le ocurra, aunque le parezca sin importancia, tonto o carente de sentido, porque en realidad Freud tiene en su teoría la idea de que cuando alguien en un análisis dice algo, por más insignificante que sea, está diciendo mucho más de lo que cree que está diciendo. Porque si existe la represión, en realidad es porque alguien va a contar
algo que considera sin importancia, pero eso sin importancia tiene esa categoría porque ha sido reprimido, pero en su origen ha tenido mayor intensidad. Entonces, retomando lo que vimos en las clases, y que ustedes lo retomarán cuando vean esto, vuelvo a repetir, de modo diferido, la represión consiste en quitarle intensidad a un recuerdo, a un hecho, a un pensamiento que ha generado angustia o muchísimo malestar. Otro mecanismo de defensa consiste en la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que se caracteriza por generalmente desplazar hacia el exterior algo interno, porque es muchísimo más simple evadir algo que está afuera que algo que está adentro. Es el mecanismo típico de las fobias, es el mecanismo típico que se da en situaciones donde el conflicto se plantea hacia afuera y no hacia adentro. Es el mecanismo típico de algunas situaciones de celos o de fobias a animales o a objetos, donde muchas veces lo que se observa es que el conflicto está afuera y la persona dice no tener nada que ver, pero porque en realidad lo que se observa es que ese mecanismo ha generado que el conflicto se proyecte, porque es una manera de evasión, ¿sí? Ahí es donde el psicoanálisis lo que plantea es cómo volver a incluir, a introyectar ese conflicto para que ese conflicto pueda ser elaborado en la persona. La negación es otro mecanismo de defensa que en general se caracteriza por, como lo dice su término, no darle existencia, identidad, entidad a la situación que ocurre. Negar un conflicto, negar una situación, negar que algo angustia, negar que algo duele, negar que algo ocurre, es una manera de no vérselas con la angustia. Y en realidad es un mecanismo que es bastante burdo en el sentido que es la conciencia la que niega que algo duele, pero en el inconsciente eso no ocurre de esa manera. Es muy claro en los chistes de velorios, es muy claro en esas peleas familiares donde después alguien dice acá no pasó nada, pero después sí pasó y se muestra en otras situaciones en donde aflora eso que supuestamente había pasado y que se había negado. Otro mecanismo por el cual también se trata de gestionar la angustia y bajar y minimizarla es la sublimación. La sublimación viene de lo sublime y es un mecanismo de defensa donde en general algo que angustia, algo que en general molesta, se transforma o da lugar a una creación artística o algo que tiene que ver con algo creativo. Se transforma en una creación literaria, en una creación plástica, en algo que eso que duele se transforma en algo culturalmente, digamos, valioso. Son todas maneras que tenemos las personas de transformar. Tenemos la manera de crear y de trastocar la angustia en otras cosas. Por último, si bien hay muchísimos más mecanismos de defensa, tenemos uno que quizás sea el que comentamos en clases, que es la escisión, SC. Se las escribí, me acuerdo, en el chat
que es un mecanismo que no es un mecanismo. Quiero recordar algo que en la clase les comenté y que cuando esto lo vean diferido lo van a recordar. Eh, los mecanismos de defensa no son voluntarios. No es que alguien dice voy a reprimir, voy a negar. Saludos a todos los quienes no sean alumnos y estén. No quiere decir que alguien voy a reprimir, voy a negar, voy a proyectar. Se reprime, se proyecta, se niega. Y de repente uno se da cuenta después. En la clase les comentaba en algún momento que quizás el mecanismo de defensa más extremo sea el de la escisión. Y se los anotaba en el chat. Es un mecanismo que se caracteriza por arrancar el conflicto que generó angustia junto con la realidad en la cual ese conflicto ocurrió. Y ese conflicto, junto con su realidad, se arranca y lo que ocurre es que se da lugar a una nueva realidad. Y ahí estamos en presencia de la psicosis. Si bien la psicosis, de acuerdo a los estudios y de acuerdo digamos, a las nuevas, a los nuevos análisis que se hacen en la actualidad respecto de qué se trata una esquizofrenia, hay muchísimo de bagaje biológico en esto. También es cierto que hay detonantes para una psicosis y muchísimas veces lo que detona una psicosis son situaciones puntuales que generan un brote psicótico, y ese brote psicótico que se produce es una situación traumática. En su momento eran situaciones muy extremas como podía ser una guerra, un accidente o algo muy, muy traumático, pero no tiene por qué ser algo tan extremo, tiene que ser algo que a esa persona le genere una situación intolerable, y junto con ese conflicto se va su realidad y aparece una nueva realidad que es el delirio. En latín delirio viene de delire, fuera de las líneas. Esas líneas serían la realidad. Vamos viendo cómo en ese sentido el delirio vendría a ser una nueva realidad donde, si bien puede ser angustiante, donde si bien puede ser un delirio que también tenga su malestar psíquico, no va a tener ese malestar psíquico, gracias Santos, no va a tener ese malestar psíquico que tenía ese conflicto. Por eso, cuando alguien trata una psicosis, si enfoca o si profundiza de una manera muy, muy directa el motivo desencadenante de esa psicosis, pueden ocurrir situaciones como un acto de violencia, una mayor cantidad de delirio o una mayor cantidad de angustia. Por eso, si bien no se trata de contradecir un delirio, tampoco se trata de delirar con quien esté delirando, sino de ir tratando de entender en qué contexto surgió ese delirio para poder entender qué fue lo que ocurrió en esa persona que la llevó a saltar de una realidad a otra para poder ayudarla, para poder entender ese mecanismo y esa angustia que ha vivido en su momento. Yo les comentaba al principio de la charla, que reitero varias veces, ustedes verán diferida para distintas materias, que íbamos a hacer dialogar
a Freud con Byung-Chul Han. Y a un Byung-Chul Han que acaba de sacar un libro que se llama La sociedad paliativa. Byung-Chul Han, en ese libro de la sociedad paliativa, hace un comentario que a mí me parece interesante. No vamos a meternos en todos los libros anteriores y en todo lo previo de Byung-Chul Han, que es muy interesante y se los recomiendo, porque es un autor de este siglo muy interesante y además con una filosofía oriental interesantísima. Byung-Chul Han, en la sociedad paliativa, en esta sociedad que sería, la traducción sería curadora, algo paliativo, no es curadora, porque algo paliativo no cura, algo paliativo sería algo que calma el dolor, no cura, calma el dolor. Byung-Chul Han lo que estaría planteando es que estamos en una sociedad que todo el tiempo está siendo una sociedad que necesita vivir anestesiada. Es una sociedad que necesita vivir consumiendo analgésicos antidepresivos, medicamentos para la felicidad, donde hasta hay una obligación de ser feliz, donde hay cada vez menor tolerancia al dolor y a la angustia, donde es una sociedad del like, del me gusta, y donde cada vez hay una mayor publicidad de que no debemos sufrir. Me suena, perdón, no quiero ofender a nadie, pero me suena a estos discursos de pare de sufrir de algunas iglesias, que en algún momento en la época freudiana, el sufrimiento, la angustia, el dolor, eran como indicadores y guías para que alguien pudiera ir hacia el conflicto que tenía que resolver de manera mayoritariamente definitiva. Y hoy, en realidad, pareciera ser que no hay que ir a resolver el conflicto, sino que lo que hay que hacer es ir a anestesiar el conflicto. Y no importa qué es lo que lo está generando. No importa qué genera un conflicto, no importa qué es lo que genera una angustia. Lo que hay que hacer es vivir sin angustia. Y para eso tenemos una gama de medicamentos y una gama de drogas y una gama de elementos externos que nos vendrían a resolver esos problemas. Entonces, en la sociedad paliativa, Byung-Chul viene a plantear que en esa sociedad paliativa lo que hay es una necesidad de ser seres que al medicarnos, al vivir constantemente medicándonos para no angustiarnos, para no tener dolores, para no tener sufrimientos, somos absolutamente de alguna manera coherentes con un discurso de una sociedad que vendría a ser una sociedad de rendimiento. Porque si no estamos angustiados, si no nos duele nada, podemos rendir mejor en nuestros trabajos, en nuestras vidas, y de esa manera no tenemos que cuestionarnos demasiado. Pero es una sociedad superficial. Es una sociedad que no nos lleva a tener un desarrollo de una vida interior, de una vida de introspección, de una vida de desarrollo del pensamiento, de una vida de poder pensar acerca de nuestro interior, de lo que nos genera esa angustia o ese malestar. No estamos planteando que hay que sufrir o hay que ser seres dolientes. No estamos planteando eso.
Lo que estamos planteando es que detrás de eh, estas, estas propagandas de analgésicos, estas sociedades adictas a analgésicos, a antidepresivos, a, a infinidad de consumos que vienen a darnos bienestar, hay un discurso coherente con el no pensamiento a nuestra interioridad, a nuestras angustias, a nuestras identidades, a nuestras debilidades, a nuestras fortalezas. Y en ese sentido, creo que debiéramos empezar a pensar que no está de más que a alguien, si le duele algo, puedas tomar un analgésico, y si un médico te receta un antidepresivo lo puedas tomar para no sufrir, pero que eso no te impida poder seguir pensando qué es lo que te pasa, qué es lo que te duele en realidad, qué es lo que te angustia en realidad. Porque en realidad, cuando hablamos incluso desde las masculinidades, cuando hablamos desde los discursos de poderío, lo que estamos viendo es, por ejemplo, con sildenafil, que la mayoría de las personas que lo consumen son las personas jóvenes y ni siquiera personas que lo toman por disfunciones sexuales, sino por las dudas y para seguir mostrando su poderío. Entonces, para ir cerrando esta clase, que repito por sexta vez es diferida para mis estudiantes y para quien quiera escucharla después en el canal de YouTube, en este diálogo que hemos hecho hoy entre Freud y Byung-Chul Han, lo que estamos tratando de pensar es la angustia, el dolor y el crecimiento interno, el crecimiento espiritual, como una manera de fortalecimiento de nuestro yo, de nuestra identidad y de nuestra posibilidad de introspección. La introspección como forma de desarrollo de nuestra internalización. Una existencia sin dolor en realidad es imposible. Por eso las publicidades que la plantean, dice Byung-Chul Han, en realidad son sociedades mercantilistas que lo que están planteando es una mentira. Y las sociedades paliativas son sociedades que, en general, lo que están planteando son democracias que, en general, son postdemocracias pospaliativas. Una democracia pospaliativa es una democracia que tiende a ser una democracia pasiva. ¿Qué quiero decir con una democracia pasiva? Una democracia anestesiada, una democracia o un pueblo que no registra el dolor, una democracia que no registra la angustia. Un pueblo que no registra la angustia es un pueblo que no se rebela. Un pueblo que no registra el dolor tampoco es un pueblo que se rebela. Porque cuando un pueblo está anestesiado, cuando un pueblo está absolutamente anestesiado en todos sus aspectos, no hay una acción de resistencia y de lucha. Me parece que es interesante pensarlo. Les agradezco. Hoy decidí dar la clase por este medio para mis chiques y para quien quiera escucharla. Va a quedar subida a YouTube. Y buen fin de. Nos vemos.